Este es el tercer video para la clase de Sociedad Mexicana. Recuerden que si no están en el grupo de Facebook, manden solicitud, es el grupo de clases de Francisco. Ahí vamos a subir los videos anteriores y los próximos videos. En este es el tercer video, que es la continuación. En este vamos a acabar lo que es la unidad 1 del libro. Y estamos por empezar a ver el tema de los índices sociodemográficos. Y lo primero que vamos a ver es el de razón de sexo, que es el número de hombres que nacen por cada 100 mujeres, lo cual puede apreciarse claramente en las pirámides poblacionales, que las vimos en el último video, en el video anterior. Este, este indicador establece posibles variantes en los mercados matrimoniales en la región. Esto, esto, perdón, esto afectando de manera indirecta al posible número de nacimientos futuros. O sea, si hay en un poblado 100 hombres y solo 20 mujeres, eso va a hacer que ese poblado tenga un índice muy bajo de nacimientos. ¿Por qué? Porque aunque hay muchos hombres, solo las 20 mujeres pueden dar a luz. Entonces ese pueblo, para empezar, que va a haber muchos hombres que no van a tener pareja, que tendrían que emigrar para buscar pareja, y eso haría que se redujera aún más en la población local, pues impediría que creciera exponencialmente. ¿Por qué? Porque solo hay un pequeño grupo, un pequeño porcentaje de esa población que puede procrear. Por eso es tan importante la razón de sexo. De hecho, como dato curioso, ha habido eh, países en los que son prácticamente mujeres y hay muy pocos hombres. De hecho, a finales de los 90, a principios de los 2000, incluso a Suecia importaba hombres. O sea, si eras un hombre entre tal y tal edad, podías meter solicitud para que el gobierno sueco te mandaras allá. O sea, te mandara el boleto de avión para que fueras allá, porque hacían falta hombres. O sea, hacía falta gente que se casara con suizas de una cierta ciudad, pues para que la población no se fuera reduciendo, porque por lo mismo de que no había parejas, no había matrimonios, la población se iba reduciendo poco a poco cada año por falta de nacimientos. Y hablando de los nacimientos, el siguiente índice es el de tasa de fecundidad, que esto mide el número de hijos que nacen vivos por mujeres de 12 años o más. Es, este índice sociodemográfico es importante porque nos indica, al igual que el anterior, cuánto puede crecer la población. Si nosotros vimos que en, en cierta ciudad al año nacen, supongamos, 3.000 niños, nosotros podemos hacer un aproximado de cuántas personas van a haber en, por ejemplo, 15 años, y preparar a la ciudad, ya sea con escuelas, intentando aumentar el número de trabajos, para cuando esas personas, esos bebés actualmente proyectados en un futuro, ya tengan la mayoría de edad, ya vayan a la escuela, ya ocupen conseguir trabajo, haya para ellos. Pues si en, si en un poblado que actualmente hay, vamos a poner un ejido, ¿no? De un ejido chiquito de 200 personas, y nada más hay una escuela. Entonces, cada año nacen 20 personas. Entonces, de aquí en 10 años, si cada año nacen 20, 10 por 20, 200 personas. Entonces, esa única escuela que hay en ese poblado ya no va a estar alcanzando. ¿Por qué? Porque cada año van naciendo más y esos niños van a crecer y eventualmente ocuparán educación. Entonces, si en un poblado o en una ciudad ven que el índice de la tasa de fecundidad va aumentando, o que en un futuro va a haber muchas más personas que las que hay ahora, o sea que no se va a mantener, entonces hay que ir adaptando la ciudad para un futuro. Por eso es tan importante este de tasa de fecundidad. Otro que no todas las entidades federativas de México compete es el de grupos culturales y étnicos. Aquí en Baja California sí tenemos varios.
Tal vez el más representativo sea el de los Cucapás, que incluso están muy cerca aquí de Mexicali. Y pues vamos a ver primero la diapositiva, que es: en México habitan grupos étnicos y culturales que hablan lenguas distintas y cuyos estilos de vida son diferentes entre sí, aunque comparten ciertas notas o rasgos que los caracterizan. Por ejemplo, aquí los Cucapás se caracterizan principalmente por sus ropas. Si les ha tocado ver Cucapás por aquí en Mexicali, usualmente las mujeres usan faldas largas y de un color llamativo, y una camisa también de manga larga con colores llamativos, pero la falda y la blusa son de diferentes colores. Por ejemplo, una blusa naranja chillona y una falda azul fuerte. Y los hombres de la misma manera, solo que en lugar de pantalones, ellos en lugar de faldas, perdón, ellos usan o pantalones o unos shorts muy largos. Y esa sería una de las características que comparten eh, este grupo cultural o este grupo étnico. Pero también tienen su propio idioma, tienen sus propias tradiciones, su propia cultura. Por eso es un grupo étnico, es un grupo de personas. Para los que no vieron el primer video, que en el primer video explicamos lo que es un grupo étnico, es un grupo de personas que viven en un poblado y que tienen lenguajes, culturas, eh, expresiones artísticas, gastronómicas diferentes al resto del país. En este caso, pues estamos poniendo el ejemplo de los Cucapás, ¿no? Pero podemos poner ejemplo de los mayas, podemos poner ejemplo de los tauromaras. Muy bien, sigamos con el siguiente índice sociodemográfico. Bueno, aquí vamos a seguir un poquito más con el de culturas, perdón. Que estos ya más son datos curiosos, que es que en los últimos años ha tenido un crecimiento absoluto. Recuerden que el crecimiento absoluto se refiere a que han aumentado su número. Si en 2010 eran en un grupo étnico vivían solo 100 personas, ahora viven 200 personas, que es el crecimiento absoluto. Sin embargo, su porcentaje en comparación del resto de la nación ha bajado. Si antes estos grupos representaban el 10% del total de los mexicanos, ahora representan un 5%. Eso se refiere, son más que antes, pero en comparación con el resto de los mexicanos han disminuido. ¿Por qué? Porque ellos crecen muy lento. Eh, su tasa de fecundidad es mucho menor que la tasa de fecundidad del resto del país, perdón. Si, si en una ciudad nacen, por ejemplo, Miguel, nacen 5 cucapás, al año nacen 5,000 personas que no pertenecen a una etnia. Por eso, aunque su número sigue creciendo, el número de las personas que no pertenecen a etnias crecen aún más. Entonces, ¿esto qué hace? Que estas personas tengan que salir de su etnia y buscar ya sea trabajo o buscar estudiar fuera de su grupo étnico, con lo que sería pues una escuela normalista. ¿A qué nos referimos con esto? Si alguien que por ejemplo pertenece a una etnia ya no tiene cupo o ya no hay trabajo en su lugar de origen, pues tiene que emigrar a la ciudad. Y obviamente aquí, si por ejemplo busca trabajo de mesero, pues aquí no tiene que usar su uniforme de mesero, no puede usar su ropa típica. Si allá ya hablaba el dialecto de los cucapás, aquí no, aquí tiene que aprender a hablar español. Entonces todo esto va haciendo que su cultura, perdón, se vaya perdiendo. De hecho, muchos jóvenes de las etnias actualmente ya no hablan el dialecto, hablan solo español. ¿Por qué? Porque desde chicos los empiezan a mandar a escuelas pues que están en la ciudad, y entonces ahí
como está en la mayoría del día y en la mayoría de la semana, de hecho, pues empiezan a hablar más español que su lengua nativa. Y la piensan a ver mucho más útil que la misma. ¿Por qué? Porque al salir a buscar trabajo, tienen que salir a buscarla pues, hablando español, obviamente, ya que no, no va a haber una oferta de trabajo para alguien que hable un dialecto que solo se habla en una parte de la región. Pues no es como si dijeras una segunda lengua. Hablo inglés, que hablan dos de los países más, bueno, varios de los países más grandes del mundo hablan inglés y tengo un margen de trabajo. Pues no, aquí es un dialecto que hablan muy pocas personas y que incluso en su país de origen, que sería México, pues no es hablado ni por un pequeño porcentaje de esta. Ahora sí, sigamos. Creo que... Ahí está. El siguiente es la religión, que otra vez para los que no vieron el primer video o no sé cuál es el primer video, una religión es un grupo de dogmas que sigue un grupo de personas. Y aquí en los censos también es un indicador demográfico muy importante, ya que la religión es la que permite crear los vínculos y la fraternidad entre las personas. Así que saber de a qué religión, si, para empezar, si son o no adeptos y si son adeptos, a qué religión lo son, es muy importante en los censos. De hecho, pues se basa en dos preguntas básicas, ¿no? Una, pues es, ¿usted es creyente? ¿Sí o no? Si dice que no, pues hasta ahí acaba, ¿no? Si dice que sí, entonces, ¿qué religión profesa? Entonces, aquí en México se han catalogado de la siguiente forma las religiones más comunes, que la primera es la católica, la segunda es la evangelista, la tercera es las bíblicas diferentes a las evangelistas y las cuatro son las judaicas. De ahí pues ya le siguen las demás como el budismo, el sintoísmo, eh, ¿qué otra? Serían, bueno, los judíos no, porque esto están las judaicas, los testigos de Jehová también, aunque las testigos de Jehová quedan en la tercera, que son las bíblicas, diferentes a las evangélicas. Ahí entregan también los testigos de Jehová. Y, y bueno, pues ahí serían acomodando. Y como dato curioso aquí es que en la primera mitad del siglo XX, o sea, del 1900 al 1950, la mayoría de los mexicanos eran católicos. Posteriormente a eso se abrió un poquito más lo que es la libertad de expresión y la libertad de creencia, y también debido a la migración y que esta libertad que se da, entonces muchos empiezan a practicar religiones diferentes y haciendo que la religión católica pierda un poquito de fuerza. Sigue siendo la principal en México, sin embargo antes era casi un 100% de practicantes, ahora oscila entre un 40% de practicantes entre todos los mexicanos. Otros indicadores sociodemográficos serían, bueno, aquí vamos a marcar algunos ya de manera totalmente global, que sea dinámica, estructura, vivienda y saneamiento ambiental, salud, educación, trabajo, condiciones de vida, situación de la mujer, grupos poblacionales, cultura, ciencia y tecnología. ¿A qué se refiere todo esto? Pues muchos de los que vimos están englobados aquí. Por ejemplo, y vivienda y saneamiento ambiental, ahí cabe lo que vendría siendo el, la, la, el índice de fecundidad. En salud, pues aquí vendría si se tiene o no algún tipo de discapacidad, si lleva algún tipo de medicamento, si ha tenido algún accidente, si está impedido por alguna lesión, si tiene algún apoyo del gobierno debido a esta lesión o a esta discapacidad. En educación, pues hay varias preguntas, ¿no? ¿Cuál es el último título obtenido? ¿Sabe leer? ¿Sabe escribir? Bueno, trabajo, me está brincando trabajo. Pues trabajo aquí es muy fácil, ¿no? ¿Tiene trabajo? Sí o no. Eh, ¿Dónde y cuánto gana? Y está inscrito al SAT, paga impuestos. Son todas estas preguntas o todos estos índices sociodemográficos que se nos preguntan cuando nos viene a hacer el censo. De hecho, este año tocaba censo, pero pues debido
a la pandemia sanitaria se tuvo que suspender, tal vez hasta el próximo año o hasta que se considere seguro reactivar este censo, ¿no? Que recordamos que es cada 10 años, cada 5 años. El último se hizo alrededor del 2014 para terminar el 2015 y actualmente pues estamos, actualmente se estaba llevando a cabo. De hecho, en mi casa sí se llegó a hacer y sí nos hicieron todas estas preguntas que son pues, los índices sociodemográficos que estamos viendo, algunos cuantos como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué es útil pues hacer este censo y preguntar todas estas cosas, todos estos índices sociodemográficos, para qué le sirven al gobierno, ¿no? Que para qué nos viene a preguntar que dónde trabajamos y cuánto ganamos, o si sabemos leer, o si tenemos enfermedades o no? ¿Por qué le interesa al gobierno? Porque todo esto le sirve al gobierno para hacer estadísticas y ver la dinámica de la población, que, en qué país, en qué estado hay más desempleo y entonces el gobierno en ese estado, por ejemplo, digamos que el Oaxaca, que es el que por habitantes tiene más desempleados, según el último censo del 2015-2014, entonces hay que ir a generar empleos a ese estado. Si vemos que un estado tiene un índice de alfabetización muy bajo, o sea que muy pocas personas saben leer o escribir, ok, vamos a ese estado o a ese poblado en específico y vamos a hacerles eh, campañas de lectura, vamos a ir a hacer cursos de fines de semana, cursos para gente mayor que todavía no sabe leer y escribir. Para todo esto se ocupan los indicadores sociodemográficos. Es la utilidad que se le da al gobierno, o sea, hace la estadística y ya puede ver en qué partes del país hay tal afectación, en cuáles no. Si por ejemplo ven que en una ciudad hay un índice de fecundidad muy alto, o sea que hay mucho nacimiento, y dicen, no, sabes que si siguen naciendo tantos niños, de aquí a 15 años ya no van a caber en esa ciudad. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Busca el problema. Pues es que eh, hay mucho, por ejemplo, embarazo adolescente. Entonces empiezan a hacer campañas para reducirlo un poco, o empiezan a hacer campañas de solo de planificación familiar, que dice, en lugar de tener 4 hijos conviene más tener dos por esto, esto y esto, o perdón, me estoy grabando, conviene tener nomás dos para que en un futuro no sean desempleados o les alcance su educación o tengan un lugar donde trabajar. Entonces, para todo esto, si ve los índices sociodemográficos, ¿cómo se hacen? Un ejemplo, pues ahí vamos a tomar el ejemplo pues, de la discapacidad, porque obviamente pues estamos en CAET y es algo de los que nos interesa a nosotros, que es una de las preguntas que te hacen es si cuentas con alguna discapacidad. Si la respuesta es sí, pues te hacen otra serie de preguntas que es cuál, si es permanente o no y cómo se obtuvo. Esta de cómo se obtuvo es muy importante, sobre todo porque esta le ayuda, perdón, porque, porque esta le ayuda al gobierno para reafirmar, para cuando va a crear un centro de rehabilitación, saber qué tipo de indumentarias usar, si van a ocupar apoyo psicológico o no. Aquí a la parte derecha pueden ver que por cada 100 personas con alguna discapacidad, 41 fue adquirida por alguna enfermedad, el 33 por edad avanzada, o sea, ya de mayores, 11 son de nacimiento, 9 por algún accidente, 5 debido a alguna otra causa no especificada y una por violencia, que esto no entraría en accidente ya que fue provocado, ¿no? Entonces,